Hola, hola, hola comunidad Fabulady, ¿cómo están? Ale, ¿tú por casualidad ya viste la película de ¿Qué huevos, Sofía? No, pero la última vez que fui al cine la anunciaban como, ya ves que al principio te ponen los cortos de las Sí, películas que próximamente van a estar en la cartelera. sí. Entonces me vi el tráiler y la verdad se me hizo pues bastante interesante. Digo, últimamente el cine mexicano ha tenido buenas propuestas, pero ¿ahí qué pasó? ¿Tú ya la viste o cómo? Fíjate que ahorita que hablas del cine mexicano, yo sí he estado observando que muchas de las películas, y no solamente mexicanas, han estado abordando casualmente temas como que muy psicológicos, ¿no? Y eso me encanta porque creo que no todas las personas aprendemos igual, hay personas que aprenden leyendo, otras escuchando y otras viendo, ¿no? Entonces eso se me hace súper interesante y qué mejor que una película. No te la voy a spoilear, ni a las Fauladies. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Hemos platicado, creo que en todos los episodios, que estoy a favor de la terapia, etcétera, y me hizo reflexionar mucho sobre la importancia de estar consciente de que todos, absolutamente todos, si no es que ahorita nuestra invitada me corrija, tenemos heridas de la infancia. Pero aquí hay dos vertientes. ¿Qué haces tú con esas heridas de la infancia? Para empezar, ¿sabes qué es una herida de la infancia? ¿Estás consciente de tu herida de la infancia o tus heridas de la infancia? ¿Y qué haces cuando las detectas? O si no las has detectado, la importancia de saber y de saber canalizar cada una de estas heridas. Y justamente tiene que ver mucho esta película, se las recomiendo. Está muy buena. No te imaginas que hablen de esto, pero al final, bueno, los que ya tenemos tal vez una conciencia de ellas, es muy interesante el tema y es muy importante trabajarlo. ¿Y qué les parece si después de la musiquita les presentamos a nuestra invitada de hoy que tiene este súper tema que es heridas de la infancia? Adelante con la musiquita. Y para los que no nos conocen, mi nombre es Gaby. El mío es Anne. Y juntas somos Fabuladies. Mira, Lady, este tema, la verdad, yo sí estoy consciente cuáles son mis heridas de mi infancia. Las reconozco desde que escuché ya hace varios años de este tema, pues me interesó muchísimo porque de ahí deriva prácticamente todos los traumas de la adultez, todo lo que acarreamos y muchas de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos pues derivan de estas heridas de la infancia. Pero como tú bien lo dijiste, yo creo que hay mucha gente por ahí que todavía no conoce de este tema y para esa comunidad es este programa. Nuestra invitada de hoy es licenciada en psicología y también es maestra en psicología del trabajo y gestión del talento humano, así como también maestra en evaluación y rehabilitación neuropsicológica, y ha tomado diversos diplomados, entre ellos en estudio de los trastornos mentales desde la neurociencia, así como también de neuropsicología. Demos la bienvenida a la neuropsicóloga Marta Aguilar Barbosa. Ya la hemos tenido anteriormente con nosotras y la verdad es muy buena, es muy concreta, muy concisa y nos explica muy bien. Bienvenida, Marta, a este espacio, a esta comunidad y pues te dejo el micrófono para ti solita para que saludes a nuestra comunidad. Muchas gracias por la invitación, Ale y Gaby, y pues un saludo a la comunidad de Fabladies allá en Campeche. Yo soy de Tepic Nayarit, así que es interesante que a través de las redes y de la tecnología podamos abrirnos a la oportunidad de hacer intercambios, sobre todo para que demos a conocer cosas bonitas o información valiosa para que la gente haga mejoras en su vida. Y pues bueno, el tema por el cual me invitaron es sobre heridas de la infancia. Es un tema efectivamente, pues fíjense que no tiene mucho, ¿eh? Es un tema muy reciente. Hace poco, fuera ahora sí, de que de la grabación estábamos hablando, ¿no? De las heridas de la injusticia, pero a mí siempre me gusta dar el contexto de dónde surge esto, porque pues tienen que saber la gente. A mí me gusta psicoeducar, así que no creo que afecte a los demás, ¿no?
Pero para tener un poquito de cultura, el concepto de las heridas de la infancia surge a través de Lise, una terapeuta canadiense, que elaboró un libro por ahí del 2000 y el libro se llamaba Heridas o las 5 heridas que impiden el ser uno mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se dio gran auge porque el libro desembocaba en el que estas heridas iban formando precisamente lo que tú decías, Ale, ¿no? Las traumas de los seres humanos siendo adultos. Entonces, era importante reconocer que hay cosas que se manejan desde la infancia y que se pueden ir sanando siendo adultos. ¿Cuáles son estas heridas que nos afectan, pues a todos? Realmente yo creo que todos tenemos heridas, pero hay que conocerlas para poderlas identificar. Entonces, Ok, a ver, Marta, cuéntanos. ok, para empezar, efectivamente, todos tenemos heridas. Yo creo que es porque somos criados por padres que tampoco son perfectos. Yo creo que en este planeta no existe ningún ser vivo que sea perfecto. Entonces, por ende, pues vamos a tener ciertos errores o ciertas consecuencias por la crianza de nuestros padres, ¿no? Dieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Así es la teoría, así se ha hecho desde siempre y esperamos que siendo adultos seamos responsables de corregir. Las heridas, vamos, que Licea engloba es el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Todas tienen características que van marcando diferentes tipos de personalidad, pero déjame te aclaro que sí pueden coexistir 3 heridas, 2 heridas, 4 heridas en una sola persona, porque acuérdate que el ambiente influye mucho en los seres humanos. Tú me dices de cuál tienes curiosidad. Yo sí tengo una pregunta en específico y creo que es como que de las más marcadas. A mí me gustaría iniciar con esas porque creo que tanto la herida del rechazo como la herida de abandono, bueno, primero yo creo que sería abandono y luego rechazo, son como que las principales, como las que muchos tenemos, como las que todos tenemos, precisamente porque el origen viene desde nuestros padres, ¿no? Aunque tal vez Claro. todas también, pero me refiero a que esas como que son más, como que están más presentes en muchos de nosotros. ¿Qué te parece? Empezamos por ahí. Ok, bueno, claro. La herida del abandono, les voy a decir unas características que van a poder identificar, sobre todo cuando uno recuerda su infancia. La herida de abandono se provoca por la ausencia de los padres o estando los padres presentes, pero no están ausentes a su vez. No sé si es el clásico padre que tiene mucho que trabajar y que llega del trabajo y sí te recoge y sí te da de cenar y sí te vigila que hagas la tarea, pero no te pregunta cómo estás. Entonces tú vas sintiendo esa carencia tanto física porque no hay el contacto, ni tampoco reconoces la existencia emocional porque no hay ese cariño, esa empatía, esa preocupación por ti. Entonces el niño va generándose en un ambiente en el cual se siente solo. Y una de las cosas que caracteriza a la herida del abandono es que el niño tiene miedo a la soledad como tal o que está, digamos que se siente, vamos, como la palabra lo dice, en abandono. Entonces va generando una personalidad, que eso ustedes la van a reconocer, que es una personalidad dependiente emocional y que tiene una herida, y perdón, que va generando características de un apego ansioso. O sea, tengo miedo de que me dejes, tengo miedo a estar sola, tengo miedo a no encontrar a alguien que me quiera, tengo miedo a no poder convivir con nadie y entonces lo que hago es que te atosigo, te acoso, hago todo lo posible para que no me dejes o la otra es que aguanto, tolero situaciones de maltrato, frustración. No sé si han escuchado la frase que a mí para mí es horrible, pero el de pégame pero no me dejes. Ok, esa la ha de haber creado una persona con dependencia emocional. Déjate de eso, Marta. Bueno, hay muchísimas canciones. De hecho, yo creo que mucho del repertorio de las canciones antigüitas, esas que escuchaba mi mamá, y todavía se siguen escuchando porque pues ya las cantantes siguen vivas, pues son ese tipo de canciones de Pégame pero no me dejes, soy tu amante, tu esposa, pero, o Ah, sea, ¿cómo se llama la de la dulce, mujer? dulce, ¿no? Sí, Dulce. Esa, o la gata bajo la lluvia, Ay, o no, no, qué horror. Sí, sí, sí. Es No que terminaríamos. no, precisamente, te descuidas y sabes qué, también modernas como las de Gloria Trevi, con los ojos cerrados y detrás de también mira, sí. son Bueno, modernas. Te lo digo porque cada rato lo hago en TikTok y Gaby me ha visto. Sí. Ok, otra de las características que maneja la herida del abandono, además de tolerar y ser exageradamente dependiente emocional, también son personas que están en búsqueda de la validación. Yo tengo una pareja y esta pareja me dice, eres gorda.
Entonces yo inmediatamente me pongo a dieta, me vuelvo súper flaca y ahora no te quiero porque eres súper flaca. Y entonces vas modificando de acuerdo a lo que la gente te diga con tal de que te sigan validando, de que no se vayan, de que no se alejen. Entonces ya tenemos dos características principales en la herida del abandono. Ojalá tu audiencia de verdad vaya tomando notas porque esto es muy importante para que empecemos a sanar y empecemos a reconocer nuestras cualidades. En esta del abandono, también a mí me llama la atención que, por ejemplo, hay personas que no quieren soltar esa relación porque, o sea, estoy hablando de una relación pues de pareja, ¿no? Entonces, no la quieren soltar porque tienen miedo como a quedarse sin nada. Entonces, yo pienso que también es parte de la herida de abandono. También cuando a veces las personas pierden, pues a un ser querido. Me refiero a cuando pues ya no está presente, ¿no? Ya trascendió esa persona. Entonces, he visto y conozco personas como que no quieren soltar esos recuerdos o esa persona porque tienen miedo como a quedarse solas. Entonces, no sé si ese, o sea, si también aplica aquí como de la infancia, pero también es como una herida de abandono, ¿no? Porque al no estar esta persona viva ya en nuestras vidas, ya se fue, entonces las personas que están viviendo ese duelo, pues como que no quieren soltar ese recuerdo porque tienen miedo de quedarse solas. Ok, déjame. ¿Aplica o no aplica? No, no aplica, porque acuérdate que estamos viendo heridas de la infancia y la característica principal es que tú hayas vivido un trauma de pequeña para que esto vaya generando una personalidad con ciertos traumas. Sí aplicaría en dado caso de que el papá o el tutor o los tutores hayan fallecido durante la infancia, ¿no? Yo lo vería más bien como un duelo patológico. Cuando una persona muere, no va a depender de la persona quererse morir, pues esto se le escapa de las manos al autor. Entonces, acuérdate que la herida del abandono es que yo, Marta, tú eres mi hija, yo decido dejarte y yo sigo viviendo. Entonces, Ok. yo te genero un trauma porque yo viva, te abandoné. Pero si yo me muero, esto ya no es una herida de abandono porque en realidad es algo que está fuera de y es por otra causa. Entonces ya ahí puede ser que el niño tiene, digamos que puede generar un trauma a la muerte o al hecho de que se enferme también, pero más que nada viene siendo como un duelo patológico. Y te voy a decir algo, los niños aceptan mejor muerte que los adultos. ¿En qué consiste eso? Lo que pasa es que los niños como que todavía, primero el apego no es tan desarrollado como los adultos cuando nosotros ya de verdad experimentamos varias muertes, ¿no? Esa es una. Dos, los niños tienen mayor capacidad de resiliencia porque su mundo no está tan contaminado como el de nosotros. Entonces el de nosotros nos agobia más porque tenemos más traumas que los niños, ¿no? Dependerá. Pero los niños sí he visto que tienen mayor capacidad de resiliencia que los adultos. Entonces, para diferenciar eso fue una muy buena pregunta, porque a veces se considera que el abandono es en general, pero no, esto es una herida de la infancia, la característica es que de verdad sea cuando uno está pequeño y dos, el abandono tiene que ocurrir cuando el padre o madre o tutor o cuidador está vivo y decide voluntariamente dejarlo. Ya cuando una persona muere, se escapa de mis manos y ahí ya viene siendo que el niño puede generar un duelo patológico porque los adultos que están alrededor siguen penando lo que se murió en la otra persona porque los niños no saben a grandes rasgos qué implica. Algunos sí, otros no, pero yo creo que el sufrimiento se va generando más por los que están vivos, que hacen todo un escenario, más que porque de verdad fue la pérdida como tal, ¿no? Sí, Ah, o tal mira. vez, por ejemplo, cuando ya eres adulto y tienes una herida de abandono, a lo mejor el hecho que fallezca tu mamá, que a lo mejor estuviste con ella toda tu vida y sufriste una herida de abandono de tu padre, a lo mejor de adultos sí te puede detonar tal vez esa herida, pero no necesariamente se va a considerar como, o sea, sí la detona porque tienes esa herida de abandono, pero no es necesariamente la herida de abandono, sino nada más No, como que te lo detonó. ahí lo que detona, fíjate, si ya tú de adulta, digamos, y tu padre te abandonó de niña, ahí lo que se detona sí es la herida de abandono, pero en un grado de dependencia a la mamá, no a la muerte. O sea, tratemos de desvincular eso. Yo me voy a volver dependiente de mi mamá porque mi papá no está y tú eres lo más cercano que tengo. O sea,
yo voy a ser dependiente de mi mamá y ahí sí se convierte en un duelo patológico cuando mi mamá muere porque ya no está quien me abrace, quien me quite el miedo a la soledad, o sea, va evolucionando su trauma, si así lo quieres ver. Lo que va a hacer es que como ella es dependiente emocional, se va a anclar de otro o de otra. Y esa es la herida del abandono que va marcando. O sea, yo pierdo a mi mamá y me anclo de mi esposo y no quiero que mi esposo se vaya y se va mi esposo y yo no quiero que se vaya mi hijo y me anclo a mi hijo. O sea, pero me sigo yo brincando como mono en otro lado. Entonces ahí es donde voy viendo que esa señora tiene una herida de abandono porque es como las personas que tienen un novio y terminan con ese novio y ya te traen a la semana otro vato y otro. ¿Por qué? Porque la herida del abandono me genera angustia, ansiedad, miedo o sea, un apego patológico, ¿no? Pero el duelo es muy diferente, muchachos, o sea, es muy distinto. Ok, pues muchas gracias por aclararlo, porque la verdad es que yo sí creía que era una herida de abandono el hecho de que desde muy temprana edad pues fallara uno de tus tutores. Es que se está tomando la palabra muy literalmente, pero la herida del abandono es como la palabra lo dice, una herida, o sea, que lo hiciste intencionalmente y el que tú te mueras no creo que haya sido tu deseo de dejarme, ¿verdad? Al Claro. menos de que sea una persona que se haya suicidado, pero ya sería otro tema. Y si Yo, te fijas, esto parece que está claro, pero está más revuelto que nada, pero todo tiene sentido. así es, Martita. Yo tengo una duda. Bueno, más bien es la herida de abandono, yo creo que también se refleja en las personas, por ejemplo, que mi pareja se desvive por mí y si yo, no sé, tengo un carácter de la fregada y él va a tolerar esa parte y no importa cómo yo lo trate, y no importa si yo lo desprecio, y no importa que yo no le demuestre mi amor, etcétera, pero él está ahí, está atento a mí, a mis necesidades, a todo lo que requiera mi ser por encima de lo que él necesite. Yo así podría entender también la huella de abandono, o sea, él tal vez tenga miedo de que yo me vaya y por eso es que actúa de esa manera. Sí podría ser también. Puede ser, o puede ser en una manera ya otra herida, o sea, puede ser a lo mejor una herida de la injusticia, donde esa persona se desvive por un reconocimiento exagerado y como en su casa a lo mejor nunca se reconoció ni emocionalmente ni en su persona, no fueron flexibles con él, entonces no pudo expresar sus emociones y como que tiende a desvivirse por encontrar ese reconocimiento en otras personas y entonces puede llegar a ser muy complaciente. También puede ser la herida del rechazo también, o sea, es que está muy, te digo que pueden coexistir muchas heridas, porque también en la herida del rechazo, como fue una persona que no se le aceptó como tal o que no se percibe él como aceptado, entonces constantemente va a buscar el reconocimiento, la aceptación o va a generar vínculos en donde se desvive por la otra persona con tal de agradar. La herida de rechazo se origina por críticas o por situaciones en la cual hubo juicio o desvalorización y en la herida de la injusticia es porque nunca se le reconoció. Entonces, si te fijas, parece que son lo mismo, sin embargo, son características muy similares, pero esa persona que es muy complaciente o que se desvive por la otra persona es porque trae una herida de rechazo y entonces da todo para que el otro se quede sin que, o sea, que no le falte ningún motivo para estar, ¿no? Así es muy distinto. Ah, Yo te voy a explicar algo. La del abandono, sí te entiendo por dónde va, pero la herida de abandono también se puede reconocer si yo voy por el mundo con los brazos cruzados. O soy muy dependiente emocional o soy evitativa, porque como ya me abandonaron, entonces yo no voy a correr el riesgo de que me abandonen de nuevo, entonces no voy a generar vínculos, igual que la del rechazo, como ya me rechazaron de niña, entonces prefiero aislarme y no convivir con nadie porque el día de mañana no quiero que alguien me deje o alguien me rechace. Entonces la del abandono y el rechazo, como dices tú, también van mucho de la mano, ¿sí? Nada más que la diferencia del abandono es efectivamente que uno lo dejó, lo abandonó o no lo, digamos que no le dio el suficiente cariño o acogida en ese momento. Y la herida de rechazo es que hubo juicios, crítica y desvalorización. Y eso hace que la persona se desviva por... Imagínate ser una persona dependiente emocional y exageradamente complaciente. Entonces te está diciendo que está abandonado y rechazado. Te abandonan tus papás y encima de que te abandonan te digan, eres feo, nunca te quiero, nunca te quise, no sé por qué te parí. Lo terminas de matar, o sea, es sí, una herida claro. grandísima. Entonces, si te fijas, por eso normalmente el dependiente emocional es complaciente. ¿Qué te falta, mi amor? ¿Qué te doy? ¿Qué quieres? Esto te lo doy, mi vida te la doy, ¿no?
con tal de que no me dejes. Entonces, abandono y rechazo. Sí, claro, las dos juntas. Bueno, entonces yo creo que primero platicamos de las heridas en general y luego los ejemplos, porque así como tú dices, ¿no? Nos vas diciendo y digo, ay, no, no era este, ¿no? Yo pensé que sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la herida del rechazo? Ya quedó clara la herida del abandono, ¿no? Cuando alguno de los progenitores definitivamente, o sea, físicamente se retira y no tienes vínculo con él, o aunque estén presentes, se notan ausentes, no te prestan atención. Eso ya quedó y se hacen personalidades dependientes emocionales o evitativas. En la herida del rechazo es unas personas que sí están quizás con padres o cuidadores, pero que constantemente son criticados o que se les emiten juicios o que digamos que se les desvaloriza. Entonces son personas que van a tener baja autoestima, que se van a exigir mucho o que van a tener problemas para generar vínculos porque no van a querer acercarse a ti por miedo que les esté rechazando o criticando. Entonces, sí quedó más o menos claro la herida de rechazo. Es como, por ejemplo, cuando a tus hijos le dices, eres un inútil, no sirves para nada, esto no lo sabes hacer, mejor yo lo hago. Supongo que eso detona en esa herida, ¿no? Son personitas que van generando baja autoestima o niveles de autoexigencia, ¿eh? O sea, son personas que nunca se van a sentir lo suficiente y que siempre van a estar en un grado exagerado de hacerlo todo bien, pero al final nunca se van a sentir suficientes. Entonces, tengan mucho cuidado para tu audiencia que tengan hijos, cómo les retroalimentan, porque el día de mañana sí pueden generar rechazo. O sea, no es lo mismo decirle a un hijo que es inútil, que no sirve para algo, que el día de mañana no va a ser bueno para algo, a diferencia de, oye, hijo, si no te salió en esta ocasión, vuélvelo a intentar, o yo te ayudo, o inténtalo, y si no te sale, me pides ayuda, ¿no? Entonces el niño va generando esa flexibilidad, se va iniciando la idea de puedo hacerlo, lo intento, y va mejorando su autoestima. La herida de rechazo, pues digamos que en una pareja lo que va a hacer es que constantemente va a ser muy exigente consigo mismo o muy exigente con su pareja. O sea, volvemos a lo mismo de, es que yo quiero que seas perfecta, o sea, quiero que seas una ama de casa ideal, quiero que seas una mujer refinada, quiero, o sea, le vas a empezar a exigir un montón de cosas a tu pareja que tú dices, ¿qué traes, no? O sea, yo soy así, o no comas esto, te va a engordar, las mujeres tienen que ser delgadas, o ponte zapatillas, la mujer se ve mal con tenis, ¿no? O el hombre que siempre tiene que andar de etiqueta o algo que no se permite verse en sandalias porque qué van a decir de él, lo van a criticar porque él ya tiene un juicio erróneo de él, cree que tiene que aparentar algo para que la gente lo pueda aceptar y aguas, es complicado. Así que está muy relacionado con la autoestima. Así que mientras uno no se acepte, pues se va a sentir rechazado por uno mismo y automáticamente va a pensar que no es nunca suficiente para los demás. Yo creo que, como dices tú, es una persona muy perfeccionista, que todo tiene que estar perfecto, impecable, y no solamente la exigencia es para con los demás, sino sobre su persona, ¿no? Entonces, Claro. igual pienso de cómo se podrían dar cuenta los papás cuando tienen un hijo con esta herida, pues cuando es el que es súper estudiosísimo, el que solamente quiere sacar nueves y dieces, y el día que le ponen un 8, Dios mío, hacen un drama a los papás, a las abuelitas, a todo mundo, porque sacaron un 8, porque la maestra les puso el 8 y ellos se merecían el 10. Entonces yo creo que ahí hay una bandera roja para los papás, que sus hijos tengan este tipo de comportamientos. Perdónale, pero puede caer tanto en la herida del rechazo como en la herida de la injusticia, porque en la herida de la injusticia que no he hablado viene mucho la falta de reconocimiento. Entonces, sí, se repite la autoexigencia en los dos. Entonces, te digo que hay muchas heridas que se pueden compaginar. Acá en la de rechazo nada más apréndete muy bien que va relacionado con su autoestima. Más allá de las cuestiones que puede hacer reflejar, es como el concepto que tenga de él, porque acuérdate que va muy relacionado a que constantemente lo critican, no lo perciben como una persona única, bonita, que vale la pena, que es suficiente, al contrario, que siempre te va a faltar algo, una pizquita, pero híjoles, puedes estar más bonita, ¿eh? O puedes ser mejor que esto, o sea, acuérdate la autoestima, es como una palabra clave, ¿sí? Para que podamos identificar porque es donde va a generar prácticamente pues la identificación de esta herida más allá de lo que está haciendo, es crítica a la persona como tal. Yo tengo una frase para esto y la frase dice así: cuando criticas a tu hijo,
él no te deja de amar, se deja de amar a sí mismo. Creo que esta frase es muy, muy ad hoc a lo que acabamos de mencionar. Y pues ya para continuar con otra herida de la infancia, ¿qué les parece si nos platicas sobre la injusticia? Ok, claro que sí. Nada más para aclarar la personalidad que se formaría nada más de la herida del rechazo son personas adultas que tienen miedo evidentemente a ser rechazadas, pero o sea, también tienen miedo a no ser incluidas en un grupo o a no sentirse pertenecientes a algo. Entonces, son adultos que, por ejemplo, en el área laboral, los vas a encontrar así calladitos, sin hablar, sin nada, sin exponerse, porque probablemente cualquier cosa que le vayan a decir se van a sentir como criticados, como poco suficientes o que no tienen la capacidad de aportar algo al grupo. Entonces, nada más como para que se vayan identificando más o menos cómo es ese tipo de personalidad. Y la de la injusticia, en este caso, los niños que van a generar una herida de injusticia son aquellos en donde van a ser criados en un entorno donde los padres, cuidadores o tutores, porque acuérdense que no siempre los padres están al encargo de los niños, sino muchas personas, ¿no? Son personalidades que son poco flexibles con los niños, ¿no? Te dije que lo hicieras y no hay de otra, lo vas a hacer. Oye, mamá, no, lo vas a hacer, ¿no? Entonces, son niños que no les permiten expresarse, que son poco flexibles con ellos, que no se les reconoce. Entonces, son personas que van a tener traumas o que van a ser adultos evidentemente rígidas. De las personas de que te dije, oye, Marta, es que ya no me importa lo que me digas. Si te digo que es así ya, y así soy yo y punto. Son esas personas rígidas, cuadradas, poco flexibles, que se muestran emocionalmente inaccesibles, que no expresan. Entonces, esas personalidades creo que todos nos hemos topado con gente así, ¿no? De que dices, no manches, no habla, no sabemos si es vivo, si es un ente o algo, pero es la típica persona que nunca sabe si está contenta, feliz, enojada, triste, frustrada, cansada, nada. Inexpresivo, pero completamente rígido, cuadrado, poco flexible. Entonces, son personas que siempre te van a marcar hay que respetar las cosas como son. No, Marta, tú no puedes hacer las cosas como tú quieres, por algo existe esto, así como que gente muy frustrada, muy cansada, emocionalmente inaccesibles. Entonces, yo creo que sí está marcada esa herida, o no sé, chicas. Las personas que tienen estas actitudes como de victimismo, de las que se hacen víctimas por todo, de que la vida me ha tratado de esta manera. Hay gente que solamente se la pasa quejando que porque la vida las trató mal. ¿Estas pudieran quedar dentro de esta herida? No, estas son las contrarias a esas personas. O sea, esas son las personas que tienen heridas del rechazo. Acuérdate que fueron criticadas, que fueron enjuiciadas, que fueron desvalorizadas, que fueron exageradamente poco apreciadas. Entonces soy víctima del mundo porque nadie me quiere y todo el mundo me rechaza, ¿sí? La herida de la justicia, vamos a encontrar personas que son criticonas, o sea, ahí es al contrario, son las que te van a criticar, las que te van a enjuiciar, las que sí se creen perfeccionistas, las que te pueden señalar, esas personas duras, rígidas, tajantes, que tú dices, no puedo explicarte nada porque ni me da, no, yo siempre gano, yo siempre tengo la razón, yo siempre, porque para ellos como nunca hubo una oportunidad de expresarse, entonces tampoco te lo permiten a ti. Y como fueron duramente, no les permitieron ser flexibles, no les permitieron dar la oportunidad de hacer algo por ellos, no. Se van a disfrazar como personas que van a seguir al pie de la letra las indicaciones o las leyes, pero ya ves que las leyes normalmente se tienen que interpretar, no, pues son literales, esas personas son literales. Si te fijas, es la parte contraria, son los que critican a los rechazados, porque les van a decir, tú eres un mediocre, tú no tienes la capacidad, tú eres un torpe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos en el fondo nunca se creen suficiente. Marta, una pregunta, ¿también serían las personas que, por ejemplo, en el trabajo, se me ocurre este ejemplo, tal vez a ti no te lo van a decir porque a lo mejor y no se atreven a decírtelo, pero te están acusando en el trabajo, tal vez con el jefe? Ellos trabajan así como tú dices, lineal, pero le dicen al jefe, no, es que Gabriela está llegando tarde, pero tú no lo ves, es que Gabriela, no sé, cuando tú no estás, hace lo que quieres. ¿Serían tal vez ese tipo de personas también?
Ahí sería más bien como las personas que tienen la herida de la traición, que se enseñan a mentir o que son víctimas de las mentiras. Entonces, acuérdate que las personas de la injusticia son personas lineales, pero precisamente porque todo quieren, o sea, como que su bandera es yo soy justa y yo quiero que la gente sea justa igual que yo, ¿no? Pero ellos tienen una justicia poco flexible. Por ejemplo, si tú llegaste tarde 5 minutos y yo soy tu jefa, para mí ya es un retardo. Cuando tú me estás explicando que a lo mejor tu niña se enfermó y que la tuviste que llevar porque pues estaba muy malita y todo, yo no, ¿sabes qué, Gabriela? Entiende, me vale lo que te pase, entiende, llegaste 5 minutos tarde, tienes retardo y tú, estás siendo injusto conmigo, no me estás entendiendo, ¿no? Y acá cuando la gente critica e engaña, como que intrigosa, pues por ahí puede estar la herida de la traición muy en el fondo porque se crió en un ambiente donde hubo padres mentirosos, manipuladores, narcisos. Entonces, como Ya. que más por ese lado. Ah, ok, como tú dices, todas se entrelazan y ahorita ya no sé si mi herida es de abuso, de traición, si es de rechazo, si es de abandono, si es de injusticia, yo creo que las tengo todas. Continúa, Pero Marta. fíjate que va a predominar una. Va a predominar una porque es la que va a ponerle como el toque a tu personalidad. Por ejemplo, hablemos de una persona. Digamos que tiene la personalidad que es muy perfeccionista y que en su momento critica mucho a su pareja, pero que en su momento también no le permite ser flexible. Ahí te está hablando que tiene la herida del rechazo y de la injusticia. Que es una persona que es complaciente o que en su momento tiene miedo a ser abandonada, tiene la herida del rechazo y del abandono. Pero pues no te preocupes, tú me los mandas como paciente o hacemos face y ya. Acá los Ahí te canalizo. voy a escribir, soy Gabriela, pero no soy Gabriela, ¿eh? Ajá, Es cierto. haz de Ok, cuenta que no soy yo, pero espera. Sí, es que fíjate que ahorita que mencionas eso, aprovecha tu consulta gratis, anda. sí, mira, Marta, fíjate que, no es que ahorita que estoy, ahora sí que en este proceso y que me he estado analizando, yo decía, no, pues sí tengo una parte, por ejemplo, de abandono, ¿no? La de rechazo sí de plano no me identifico para nada, pero sí la de la injusticia, por ejemplo, pero ahorita con lo que No mencionas, digo, bueno, yo que reconocida, ¿mande? el no reconocida o no te Sí, crees lo suficientemente reconocida. eso, pero lo que era una pregunta que te voy a hacer al final, justamente era sobre eso, porque que era lo que más bien comenté al principio de la película, de que tú sabes, si identificaste tus heridas, tú ya sabes qué herida es la que tienes o la que te predomina más o la que tal vez cuando hay un evento te detona más, porque a lo mejor si no tienes tan marcada la del abandono, si tu pareja se va, dices, me vale, ¿no? Pero si tienes la de la injusticia, y ves, detectas que esa persona, esa pareja, por ejemplo, te ataca esa parte, eso te va a detonar más que el hecho tal vez de que se vaya, ¿no? Entonces, es justamente esa parte. Entonces digo, ¿qué es lo que, bueno, eso lo vamos a hablar al final, pero qué es lo que haces ya, ok, ya determiné qué herida tengo o cuál es la que más me detona? Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con esa herida? Pero vamos a continuar con las que nos hacen falta, que en este caso sería la de la traición, ¿no? La herida de la Ok. traición. La herida de la traición la vas a reconocer porque alguno de tus padres, tutores o cuidadores son personas que constantemente te mienten, te manipulan o no cumplen sus promesas. Punto. Así de fácil. Entonces, por ejemplo, hay una niña, y también investigué algo, o sea, en el caso de que alguno de los dos padres o los dos padres se hayan sido infiel, también deja una herida de traición en los niños, porque realmente empiezan a generar una distorsión en las relaciones y piensan que probablemente todos los seres humanos traicionan en el fondo a alguna pareja. Entonces también genera miedo a las relaciones, ¿eh? También, entonces, acuérdense muy bien, una herida de traición son padres, tutores o cuidadores que mienten, manipulan o, como la misma palabra lo dicen, traicionan o no cumplen sus promesas. Entonces son niños que les vas a decir, sí, o sea, de padres separados podría ser un ejemplo donde dice, sí, mi amor, voy a pasar por ti el fin de semana y te la vas a pasar increíble conmigo y nunca llego por ti. Y ¡pum!, ¿no? Y luego, sí, mi amor, yo te voy a ayudar para tus estudios y esto y nunca le das un peso, ¿no? Entonces, son niños que se van, entonces son personalidades que se decepcionan con facilidad. Dos, que tienen miedo a confiar. Tres, que constantemente están a la defensiva, que son ariscos, que no quieren vincularse o que les da miedo vincularse porque piensan que los van a traicionar. Entonces, estas sí son personas que están un poquito más cerradas a los vínculos
o que tienen falta de confianza, o en su momento, si llegaran a tener una pareja, es ¿dónde estás? Es que ya pasaron 5 minutos, dijiste que ya venías para acá. Mi amor, te vine a la tienda, voy a la casa. Es que ya son 5 minutos, mándame tu ubicación. ¿Te fijaste que hay una diferencia entre la herida del abandono y la herida de la traición? El abandono, te acepto lo que tú quieras, que llegues 5 minutos tarde, pero por favor ven. Y la herida de la traición es, por favor, quiero que me digas por qué no has llegado en 5 minutos cuando dijiste que ibas a llegar. Me estás mintiendo, ¿verdad? Mándame foto, ¿no? No, ¿Dónde la estás? ubicación, Mándame la foto. foto. Tienen el GPS de la pareja, me ha tocado en terapia de pareja. Yo una vez me tocó también que les pusieran rastreador a los carros y yo así de, y la esposa se dio cuenta y fue un show y ya le quería pedir el divorcio. Le metieron un celular para escuchar las conversaciones, grabadoras. Déjame ir anotando estas ideas para no hacerlas, digo. Y yo cuando la vi dije, esa trae mucha herida de traición y evidentemente a esta persona su pareja anterior le había traicionado, le fue infiel, pero anteriormente sus padres tenían algún problema. Perdón, te iba a comentar, preguntar más bien eso, porque bueno, entiendo que las heridas pues son de la infancia, ¿no? Claro. Pero a lo mejor y tú no lo has detectado o no lo has vivido hasta que tal vez, vamos a suponer que tenga yo la herida de la traición y de pronto yo no he tenido ningún inconveniente de traición y de pronto, ¡zas! Tengo una pareja que me es infiel, ejemplo. Si yo tengo esa herida porque a lo mejor mis papás fueron Ajá. infiel, alguno de ellos y demás, eso lo va a detonar y es donde tal vez yo Sí, me dé porque tú cuenta, no ¿no? eras consciente de. Ah, ok, ya. Ujú. O sea, tú cuando realmente tú dices, porque te voy a decir algo, todos tenemos mecanismos. Esa es una pregunta buenísima, Gaby. Todos podemos evitar el que seamos conscientes de nuestras heridas porque usamos mecanismos de defensa, que son racionalización, o sea, que justifico mis errores o los errores del otro. Por ejemplo, evitación, que mejor no me involucro con nadie para evitarme problemas a futuro o para no tener problemas o que estoy a la defensiva, o que soy agresivo, o que soy manipulador. Entonces, son mecanismos de defensa que van o sea, a distorsionar mucho la realidad. Entonces, todos tenemos una herida, pero cuando la hacemos conscientes, cuando uno ya empieza a sanar. Probablemente sí, te vas a ir dando cuenta más cuando te topes una pareja que te daña, o sea, que te digamos que la herida está abierta y que la rasgue, ¿no? O la cicatriz la quite. Entonces, o la costra más bien. Sí. Entonces, necesitamos abrir esa herida, necesitamos sanar la herida y necesitamos que quede una cicatriz que probablemente nos diga que somos buenas guerreras y que pasamos por algo, ¿no? Por un proceso. Yo tengo una pregunta que surgió de lo que acaban de decir. ¿La persona que es infiel es porque ha vivido o que tiene la herida de la traición desde su infancia? O sea, de que los papás fueron infieles y es un niño que vivió esa situación y ahora de adulto, pues como que repite ese patrón. Es que la infidelidad es un tema por sí mismo. O sea, si ustedes quieren conocer la infidelidad es multifactorial. Puede que la persona desarrolle una personalidad narcisa o narcisista. Puede que sí, efectivamente haya sido por padres que hayan cometido bastantes infidelidades y que hayan normalizado ser infieles o mentirosos o manipuladores. La otra es que él lo haya utilizado como un mecanismo de defensa y entonces como tiene la herida de abandono, porque no hay ahí tanto, no es como tradición, es más bien de abandono, porque yo quiero tener una bajo la manga por si la otra me deja, entonces a veces está muy relacionado al miedo a estar solo, la infidelidad, que puede ser multifactorial. Ya te fijaste que sí puede tener de abandono, puede tener de traición, puede ser una personalidad narcisista, pueden ser costumbres de la misma familia, híjoles, no, ahí yo creo que me quedo corta. Sí, claro, o actitudes machistas, ¿no? Porque así se Bien veía de mi normalizar abuelo. el modus operandi de no sé, de las costumbres, ¿verdad? O incluso hay lugares en donde se normaliza un poquito más. Por ejemplo, aquí bueno, en Nayarit, las etnias, los coras,
sí tienen más de una mujer y está normalizado porque allá los hombres si tienen la capacidad de mantener una o dos mujeres pueden tener una, dos o tres mujeres, ¿no? Entonces tú dices, bueno, va a depender de muchas cosas. Ya ahorita también acuérdate que está muy abierto la idea de ser poliamorosos, entonces es que ya la infidelidad se puede, no sé, disfrazar, motivar, cambiar de muchas maneras, no sé. Sería un tema por sí mismo. Pues ya sabemos cuál va a ser otro tema que nos hables, Sí, o amiga. sea, pero yo te diría, bueno, la infidelidad dentro del contexto donde sí puede originar algún daño, sí puede tener una persona normalmente manipuladora, narcisa, traicionera, pero más allá de que si tenga una herida o no, tendríamos que saber la vida de la persona. Muy bien, Marta. Oye, y ya para concluir con la última, que es la La de de la la humillación. humillación, a ver, Ok, explícanos esta. aquí van a ser niños criados por padre, tutores o cuidadores que hayan cometidos actos en donde avergüencen a los niños o donde los ridiculicen o donde lleguen al punto en donde los expongan y esto haya generado en ellos traumas en donde tengan miedo a poder, digamos, ser aceptados, porque constantemente como los avergonzaron, entonces van a tener como falta de confianza, van a tener situaciones en donde no van a poner límites o van a ser muy complacientes con tal de que, como no son personas que tampoco son aceptadas porque fueron humilladas, porque tienen algo a lo mejor que emocionalmente les afectó o que físicamente se burlaron de ellos, entonces van a ser personalidades muy complacientes, falta de límites, como algo dejados. Sí, sí, se entiende el concepto ese, como algo en donde sean abusados, vamos, o sea, como que otros les digan de cosas y permiten, son personalidades que normalmente se ridiculizan ellos mismos o que permiten que alguien más lo ridiculice con tal de que sigan perteneciendo a un grupo, ¿no? O sea, como de, ay, es que Marta está bien tonta, ¿verdad, güey, que estás bien tonta? Sí, güey. O, ay, es que no mames, yo no tengo derecho a tener a tener una pareja porque soy bien fea, porque mi mamá me dijo que soy bien fea y por eso no tengo una pareja. Entonces, o sea, como, ¿por qué te ridiculizas? Porque llegas a ese punto de avergonzarte tú mismo, o sea, de humillar tú mismo, ¿no? La palabra yo creo que sí está muy clara. Son seres humanos que van a tener baja autoestima, que van a permitir abusos, que les va a dar miedo exponerse, que van a tener problemas para también expresarse. Si te fijas, casi todos tienen algo como que relacionado, pero sí hay un poquito de distinción. Pero la humillación es muy clara, pues. Personas que se humillan o permiten que se humillen, que las humillen. Tal vez Porque sea como en el trabajo o en la escuela los que le dicen, ay, que lo haga Gutierritos, que haga ajá, ese trabajo, que él haga todo, que traiga, que se vaya por los refrescos, o sea, lo minimizan, no lo reconocen, aunque tal vez sea buena la persona, pero también a lo mejor y no le han dado esa oportunidad, ¿no? Ah, incluso ellos mismos, ay, yo como no soy bueno haciendo, no sé, ujú. exponiendo, pues yo transcribo todo, el trabajo completo y pues ustedes exponen, ¿no? Tal vez sería eso también. O sea, ahí me mezclaste dos, porque el hecho de que no lo reconozcan, acuérdate que el no reconocimiento viene por la herida de la injusticia. El Ujú. que sea humillado, literalmente, que diga, güey, ¿por qué traes ese corte tan ridículo, güey? ¿No te das cuenta que te ves mal? O sea, lo estoy humillando. Yo lo estoy humillando, pero aquí la situación es que él lo permite. Pues es que no tengo otra forma de peinarme, o sea, sí, ¿no? Que él lo permita, que él permita la humillación, que permita que lo vergüencen, que llegue a ese punto de que sí permiten que lo ridiculicen. Acuérdate que es directamente, o sea, permitir, dejar, no poner límites. Y la herida de la justicia es, no me reconocen y por eso yo soy agresivo, cortante, tajante, poco flexible, porque estoy frustrado, porque nunca me reconociste, papá, porque nunca pensaste que fui lo mejor. Entonces, por tanto, yo voy a exigirle a los demás. Ok, Entonces, está como que, Sí. no, es que ok. no, yo soy bien dramática, ¿eh? Yo los actúo y todo. Sí, yo creo que vas a hacernos nuestros TikToks para subir a Fabuladies. Ahí te voy a pedir aprobación para que me des algunos y los suba ya a Fabuladies. Están buenísimos tus Ay, TikToks. sí, es que, ¿sabes qué? Va muy de acuerdo con mi personalidad. Me encanta ser así de, Es lo ay, tuyo. perdón, Sí. es que sí soy bulera, yo creo. Oye, Pero pues Marta, sé que a mis pacientes les gusta. Mande. sí, Eso. a mí me surge una pregunta que es más como en términos generales. Ujú, Estas heridas son de la infancia, ¿no?
Entonces, ¿hay alguna edad en específico donde sean más susceptibles los niños a esto de las heridas? A partir de los 3 años, o sea, ¿hay una edad donde se acentúe más o donde los niños sean más susceptibles a generar estas heridas? Un niño, en cuanto diferencia lo bueno de lo malo, él está consciente más de lo que está a su alrededor y ahí es cuando se puede originar verdaderamente ya los traumas, porque el niño está más consciente de su medio. Entonces, cuando tú te des cuenta que ese niño ya no fantasíe, ya no viva en un mundo de burbuja y ya esté más consciente de que si cruza la calle lo van a matar. De hecho, dicen que un niño pierde la inocencia cuando realmente reconoce que puede morir y que su pensamiento mágico deja de existir. Entonces, digamos que en ese contexto, un niño a los 6 años ya puede cuidarse de cruzar la calle, ¿sí o no? Entonces, a partir de esa edad, ya los niños empiezan a ser más conscientes de su medio y ya se dan cuenta cuando el padre llega chupeteado, ya se da cuenta de que la madre le gritó, ya la volviste a hacer, cuando le gritan, cuando le dicen cosas feas y el niño sabe el significado de esas cosas feas y lo siente. Entonces yo considero que es como a partir de los 6 años que ya se empieza como a desarrollar un grado de conciencia o cuando el niño, en pocas palabras, cuando el niño ya no fantasía y reconoce su entorno como algo que sí puede, o sea, que tiene la responsabilidad de cuidarse en lo que alcance, porque acuérdate que va a ser dependiente de un adulto. ¿Y Pero hasta es qué más edad o menos, te yo deja de creo que marcar? pues cuando ya, o sea, no deja de marcar, o sea, acuérdate que en cuanto nosotros tomamos conciencia de que hay algo que nos lastima y nos vulnera y no podemos defendernos de eso, se va albergando en nosotros, ¿no? Y entonces desde niños tenemos estas heridas, David. No, se quitan cuando tú las sanas. ¿Por qué crees que están las dinámicas de háblale a tu niña interior? O Sí. deja que tu niña interior se exprese, o permite que hable. De hecho, hice un TikTok de ese, de qué gusto estás cuando realmente ya, como que ya cuidas esa parte, ¿no? De esa niña. Ah, ok, lo voy a buscar. Pero a lo que voy es, por ejemplo, o sea, ¿hasta qué edad más o menos? Yo como niño, tal vez, porque yo sé que ya a los 12 ya soy adolescente, ¿no? Pero ¿hasta qué edad tú consideras que pudiera marcarte una herida? Por ejemplo, vamos a suponer que mi papá, yo vivo con mis papás, ¿no? Mi papá nunca fue infiel y justo a mis 12 años, por ejemplo, Ujú. fue infiel. Y ya eso me marcó, o sea, o ya tengo 15 años y justamente fue infiel. ¿Me marcaría esos 15 años? O sea, ¿todavía se podría considerar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay cuestiones que son traumáticas y que no va a depender mucho de la edad, sino el efecto que provoca en tu persona. Entonces, sí puede existir. Yo creo que hasta que uno no sea mayor de edad, que ya está como más, digamos que tiene mayor capacidad para ser resiliente o para poder sobrellevar algunas cuestiones más graves, porque un adolescente que llega hasta los 18 años, más o menos, o hasta los 17 y pico, ¿verdad? Entonces, digamos que todavía se considera un menor de edad. Entonces, todavía los adolescentes, Gaby, pueden tener afectaciones. Entonces, yo considero que hasta que una persona cumpla la mayoría de edad, ya tendría mayor capacidad porque es un adulto, ¿sí? Yo considero que un adolescente, salvo lo que diga el libro, ¿verdad? Pero yo en mi experiencia considero que un adolescente puede generar heridas porque lo he visto en consulta. Hay personas, hay jóvenes que sus padres se han separado a los 13, 14, 15 años de edad, el cual han generado afectaciones de traición, desconfianza, entonces humillación, sí se puede. Yo considero que una persona adulta ya no encaja en ciertas situaciones de este tipo de heridas. Sí, pero no sé si haya una característica que finalice. Yo te hablo desde mi experiencia. Ya sería como consultar bien el libro de Lice, ¿verdad? Porque yo lo conozco muy genérico, pero no sé si Lice marca como tal una edad que finalice eso. Yo considero que no se ha de haber metido tanto en la edad. Yo más bien creo que se debe haber metido en las afectaciones que provoca. Sí, Sí, claro, pero porque a lo mejor, y como dices, a lo mejor si mi hija de 18 lo vive ahorita, una infidelidad, a lo ujú. mejor y dices, lo voy a marcar y que diga, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero relacionar con algún hombre que me vaya a hacer esto, que vaya a hacer lo mismo. O sea, creo que también es mucho, depende de la capacidad de la persona. Siendo adulto, tú ya desarrollaste mecanismos de defensa, ya desarrollaste un criterio propio, ya tienes una personalidad, ya, o sea, ya hay como cosas más que agregan a tu vida, a tu psique desarrollada de adulto, funcional, probablemente con una carrera o trabajando, o a lo mejor quizás no, tal vez afectado
o lo que sea, pero digamos que un adulto no tiene el mismo cerebro que un adolescente y un niño. Se supone que debe de tener mayores mecanismos para poder enfrentar. Por ejemplo, si una persona ya adulta vive una infidelidad, puede que sí le genere un trauma para volverse a relacionar con otra pareja, pero no un trauma para que yo no pueda ser tu amiga ni pueda tener un trabajo, no sé hasta dónde, ya dependerá mucho del factor que lo conlleva, ¿no? Y los estilos de vida. Entonces te digo, volvemos a preguntas muy generales con respuestas muy generales. Pero yo considero que el origen sí podría marcarlo, desde que el niño ya empieza a reconocer que lo que tú le digas o que tú le hace daño, desde ahí se puede originar, ¿sí? Que cuándo puede ser a los 6, 7, 8 años, bueno, hay niños que en su momento recuerdan algunas etapas que vivieron desde los 5 o 4 años. Yo en particular me he enfocado más en ver que los niños reconocen a partir de los 6, que es cuando entran a la escuela, que es cuando también ya sienten el pleito con otros niños, ya reconocen factores, ¿no? Más chicos no me ha tocado. Yo a partir de los 6 sí, o cuando el niño reconoce entre el bien y el mal. Ok, entonces vamos a pensar que ya la comunidad Fabulady y Ujú. las Fabuladies y los Fabuli Boys y Fabuli People ya reconocieron su herida que traen desde la infancia. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? O sea, ya lo reconocimos y ahora hay que sanarlo. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que para empezar, primero hay que de verdad ser conscientes de sanar algo, porque mira, como a veces uno va normalizando el vivir con este trauma, entonces piensan que es parte de la personalidad. Ojalá de entrada todo el mundo acudiera alguna vez a consulta para que supieran cómo es su vida o si están conscientes de su vida, ¿no? Dos, cuando ya se reconoce que hay una herida de infancia, que tu terapeuta te lo dice y sabes que, mira, yo reconozco en ti que hay una situación porque tus padres, bla, 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 bla. Lo primero es trabajarlo, o sea, reconocerlo, y lo segundo es que depende del tipo de terapeuta. Está gestáltico, está cognitivo. Yo, por ejemplo, me inclino mucho con la cognitivo-conductual. Entonces, yo lo primero que hago es, bueno, hay que hacer algunos cambios en tu presente para que eso modifique parte de tu futuro. Y sí, hay momentos en donde exploro emociones, tengo trabajos con emociones, pero casi siempre me voy a enfocar a sacarte del bache, digamos que a aventarte a una situación de futuro. Dependerá también del paciente. Si yo lo veo muy anclado, pues no me cierro nada más a la terapia cognitiva, o sea, psicoanalizo, exploro, saco y digo, a ver, vamos a reconocer primero qué emociones tienes, porque si ya tienes una herida, sí, y que vienes tú acá y me dices, porque hay gente que viene muy audaz y me dices que yo sé que yo tengo la herida del abandono porque soy muy dependiente de mi pareja y porque yo lo leí en Facebook, ¿no? Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Yo vi a Marte un TikTok y decía que tengo la herida del Bueno, abandono. eso sí. Sí, pero, o sea, pero te digo, hay gente que ya viene muy aleccionada, y eso también a veces perjudica un poquito porque la gente distorsiona, digamos, que el origen de las cosas. Entonces le digo, bueno, entonces tú consideras que tienes la herida del abandono porque eres dependiente de tu pareja, y me dice, sí, pero además de ser dependiente eres tal y tal y tal, y empiezo a explorar. O sea, lo importante es que la gente primero permita la ayuda, y dos, no se sugestionen con toda la información. Deberían de ir a terapia para que de verdad un profesional los oriente, porque hay veces que hay gente que dice que lee libros de autoayuda y que sí, a veces coachea. No está mal, yo no estoy en contra de las cosas. Lo único que digo es que, bueno, ábranse a la idea de que al final sí sean orientados por un profesional. Yo lo único que te digo, para mí la única herramienta es que se acerquen con un profesional. La otra herramienta que te puede ayudar es que uno vaya siendo consciente de algunas cosas que le van afectando en su vida y que aprendan a escuchar a los demás. Por ejemplo, Gabriela o Alex, si yo las viera que tienen una relación pues dependiente o tóxica, o a lo mejor y soy su amiga, digo, Gaby, yo no te veo bien en esa relación, yo no te veo estable en esa relación. Entonces, aprender a escuchar a los demás porque algo están viendo que no te está funcionando. Entonces, aprender a escuchar, observar tu entorno, tratar de ser mejoras, identificar si constantemente tiendes a relacionarte con el mismo tipo de parejas. O sea, entonces estás viendo que ya tienes un patrón. Si tus tres parejas son muy parecidas y las tres parejas te trataron igual, el problema si eres tú. Si eres tú, tienes que aprender a sanar tus heridas. Punto. Ya ahí está la mejor regla de la vida también. Analiza tu vida, analiza tus relaciones, haz una gráfica de las relaciones y cómo te trataron tus exparejas. Y si tú ves que, digamos, que se marca mucho ciertas características de
siempre me criticó, uno, siempre me criticó, dos, siempre me criticó, aguas, traes la herida del rechazo. Siempre fui muy complaciente, siempre esperé una aprobación del aguas, traes la herida del rechazo. Acepté a personas que constantemente me fueron infiel, que me mintieron, que me manipularon, que me traicionaron. Aguas, traes la herida de la traición y del abandono porque estás tolerando cosas que no deberías. Dos. Falta la injusticia. Ok, si eres una persona que constantemente permites que alguien, digamos, no sea flexible contigo, que te esté controlando, que, digamos, no te permita expresarte, estás relacionado con una pareja que tiene la herida de la injusticia. Bueno, más bien que tú traes la herida de la injusticia. Están siendo ellos injustos contigo. No, y está bien que lo ejemplifiques así al final porque, digo, hablamos de muchas, ¿no? Y te puedes identificar con varias. Por ejemplo, a lo mejor tú creías, así como dices, va una persona a terapia y te dice, yo tengo esta herida de abandono, pero a lo mejor ahorita que te está escuchando de cada una de las heridas y con ejemplos, pues dices, espérate, creo que no era de abandono, era de rechazo, era de injusticia, era de traición, etcétera. Y creo que eso es muy importante, que aprendamos, como dices tú, a identificarlos y hasta a escribirlos así como dices, porque a veces lo tomamos como casos aislados, pero cuando ya te haces consciente y dices, espérate, siempre lo acepté, siempre toleré esto y no es tolerable y no es negociable, ¿no? Ahora, Marta, una pregunta. De acuerdo a mi herida, ¿es como el tipo de personas que tal vez yo busco? Sí, por ejemplo, volvamos a lo mismo, ¿no? O sea, está la parte contraria de la herida del rechazo con la herida de la injusticia. Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes la herida del rechazo y tú eres una persona que nunca fuiste apreciada en sí misma. Entonces, fuiste criticada, fuiste juzgada, fuiste desvalorizada. Entonces, tienes baja autoestima, eres muy complaciente, te cuesta trabajo hacer vínculos porque tienes miedo que te rechace, pero aquí la cuestión es que hay una situación de crítica constante. Entonces yo soy tu pareja, fulanito de tal, y siempre te estoy criticando y siempre te estoy juzgando y siempre te estoy desvalorizando. Entonces yo en el fondo tengo la herida de la injusticia contra tu herida que es la del rechazo. Entonces siempre se va a juntar roto con descosido, gente. O por ejemplo, la herida del abandono con el de la traición. ¿No? Y vamos con la persona que miente, manipula, traiciona, no cumple sus promesas con la del abandono. Ya te dije que sí te amo y te voy y te traiciono. Ya te dije que sí te quiero, que eres el amor de mi vida y voy y te traiciono. Y tú, es que yo te perdono con tal de que no me dejes, ¿no? Entonces, imagínate el de la herida de la traición con la del abandono. El dependiente con el narciso, con el mitómano, con, ay, no. O sea, para que te des cuenta, sí, es que es una mezcolanza. Entonces, o la persona que constantemente es humillada, que le cuesta trabajo tener una pareja, que constantemente nunca ha tenido una pareja, que hace todo lo posible por pertenecer, que permite que la gente la ridiculice, que la buleen, que la avergüencen con tal de que la acepten en un grupo. Ay, no. Sobre todo eso da mucho en amigos. Cuando tú tienes amigos abusivos, amigos así que de verdad te hacen hasta sacarte el dinero y tú sí. Y toma, es que, güey, tú para eso sirves, nomás para pagar, güey, paga. Clásico, ¿no? Nos juntamos contigo, güey, porque tienes dinero, ¿no? Entonces no soy suficientemente más. Se los humillas, los ridiculizas, los avergüenzas. Sí, yo creo que vale la pena que retroalimentemos bastantes veces porque sí hay características muy definitivas o que marcan la diferencia de cada una de las heridas. Pues te agradecemos, Marta, tu participación en este podcast. La verdad, siempre, siempre nos dejas como con ganas de mucho, mucho más. Por mi parte, yo no tengo más nada que preguntarte. Todo lo dices muy claro, todo lo explicas muy bien. Yo estoy encantada con tu participación. Y, por supuesto, pues la invitación para otro programa queda extendida. Gaby. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias por siempre estar con nosotros y pues a apoyarnos y sobre todo a nuestra comunidad. Esto creo que nos deja un granito de arena, como siempre hemos dicho, y muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a la comunidad de Fabulades y a los Fabuli Boys, entonces, y a los de Fabuli Peoples, y a todos ustedes por darme la oportunidad de hablar de estos temas. Yo creo que son muy simbólicos, sobre todo para que la gente vaya haciendo conciencia de qué es lo que nos está afectando y qué nos impide tener relaciones sanas. Así que pues espero y no sea la última, que se sigan produciendo más y bueno, sigan los éxitos. Gracias. No olviden compartir nuestro episodio que sabemos que a alguien le va a servir
y mucho. Nos vemos, Fabuladies. Bye bye. Adiós, Fabuli People. Adiós, adiós.